Hola, bueno, en el día de hoy junto con mis compañeras Dayana Alexandra Bayona y Manuela Uribe Villadiego y quienes está hablando Paula Hernández, les vamos a hablar sobre un interesante tema que es la embriología del sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a aparecer en el inicio de la tercera semana y es conocido como la placa neural, que es un ectodermo engrosado que se ubica más o menos en la imagen, como podemos verla en la vista dorsal de un embrión presomítico. Bien, tenemos que seguidamente de eso se van a formar lo que es los pliegues neurales, el tubo neural, y ese tubo neural se va a fusionar hasta su línea media para constituir lo que es el neuroporo anterior, que se va a cerrar más o menos en el día 25 cuando ya se encuentra 18 a 20 sómitas y el cierre del neuroporo posterior alrededor de 3 días después. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la médula espinal. Tenemos que la médula espinal va a estar constituida o va a presentar unas capas neuroepitelial del manto y marginal. En la capa neuroepitelial o neuroepitelio va a estar formada por unas células neuroepiteliales que se van a distribuir alrededor de todo el espesor de la pared, formando un epitelio pseudoestratificado grueso, que después se van a convertir en células nerviosas primitivas o neuroblastos. La capa marginal, que es la más externa, se denomina sustancia blanca de la médula espinal debido a la mielinización de las fibras nerviosas. También vamos a hablar ahora sobre las placas, la basal, alar del techo y del piso. Cada lado del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y dorsal debido a la adición continua del neuroblasto a la capa del manto. Encontramos que las placas basales, que es el engrosamiento ventral, contiene todas las células motoras del asta anterior y las placas alares, que es el engrosamiento dorsal, van a formar lo que son las áreas sensitivas. Tenemos que el surco limitante, como vemos ahí también lo presenta, la placa del techo y del piso, la asta intermedia, que esa asta intermedia va a contener todas las neuronas de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la diferenciación histológica. Vamos a encontrar diferentes tipos de células, entre esas las células neurales, que encontramos que los neuroblastos se van a formar de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Estas se van a diferenciar en neuronas, el neuroblasto apolar, como podemos en la imagen derecha superior. Después se van a diferenciar en neuroblasto bipolar y uno de los extremos de las células se elonga con rapidez para construir el axón primitivo. El otro extremo desarrolla dendritas primitivas y van a formar como producto final el neuroblasto multipolar, que se va a convertir en la conocida neurona, que es la célula nerviosa adulta. Debemos tener en cuenta también las células de la glía, que están los glioblastos, que son las células de sostén primitiva. Estas se van a formar a partir de células neuroepiteliales una vez la producción del neuroblasto cesa. La microglía aparece durante la segunda mitad del desarrollo, se forma a partir del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos crecen hacia el interior del sistema nervioso. Y ya finalizando la producción de los neuroblastos y los glioblastos, estos se van a diferenciar en células ependimarias. Las células de la cresta neural, tenemos que estas células van a migrar en dirección lateral, dando origen a los ganglios sensitivos, ganglios de la raíz dorsal, de los nervios espinales, como vemos en la imagen derecha inferior. Tenemos que son procesos que se forman a partir de los neuroblastos de los ganglios sensitivos. Bueno, tenemos que también esas células de la cresta neural también se van a diferenciar en neuroblastos autónomos, células de Schwann, células pigmentadas, odontoblastos, meninges y mesénquima de los arcos faríneos. Hablando un poco también de las células de la mielinización, encontramos que están las células de Schwann y las células de la oligodendroglía, como vemos, cada una con sus características. Ya hablando de nervios espinales, esas nervios espinales van a contener más que todo una característica importante que son las ramas primarias dorsales y las ramas primarias ventrales. Hay que tener también en cuenta que los nervios espinales contienen tanto fibras sensitivas como motoras, ya que las fibras de la raíz dorsal proveen inervación sensitiva y las fibras ventral van a aportar todo lo que es la inervación motora. Bien, ya hablando, finalizando de los cambios de posición en la médula espinal, hay que tener en cuenta que esos cambios se dan en el tercer mes, la médula espinal se extiende a todo lo largo del embrión, los nervios espinales pasan por los forámenes intervertebrales en su nivel de origen, con el paso del tiempo la columna vertebral y la dura madre se van a enlugar con mucha rapidez y el extremo terminal de la médula espinal se va a desplazar hacia un nivel más alto. Al nacer, este extremo se ubica en el nivel de la L3. Bueno, tenemos que como consecuencia de este crecimiento desproporcional, las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales tienen orientación oblicua desde su segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Tenemos que el filum terminale también presenta lo que es la médula espinal, también presenta lo que es la cauda equina o cola de caballo, que presenta en el extremo terminal de la médula en L2 y en L3. Las vesículas. Las vesículas dan origen a estructuras importantes del sistema nervioso central. El extremo cefálico del tubo neural muestra las vesículas primarias, las cuales son el prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, el romboencéfalo, cerebro posterior.
A la semana 5, las vesículas primarias se han diferenciado en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo forma el telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se conserva sin cambios y el romboencéfalo da origen al metencéfalo y el mielencéfalo. El cerebro. Romboencéfalo. Primero vamos a hablar del mielencéfalo. Este le da origen al bulbo raquídeo, que es la zona de transición entre el cerebro y la médula. La placa basal contiene núcleos motores, grupo eferente somático medial, grupo eferente visceral especial intermedio y grupo eferente visceral general lateral. La placa alar contiene 3 grupos de núcleos sensitivos, el grupo aferente somático, el grupo aferente especial y el grupo aferente visceral general. El metencéfalo se caracteriza por las placas basal y alar. A partir de estas regiones se forman el cerebelo, que deriva del alar, centro de movimiento y coordinación para la postura, y el puente, que deriva de la basal, funge como vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. Las placas basales contienen 3 grupos de neuronas motoras, el grupo eferente somático medial, grupo eferente visceral especial y grupo eferente visceral general. Los núcleos sensitivos de las placas alares contienen el grupo aferente somático lateral, grupo aferente especial y grupo aferente visceral general. El cerebelo contiene los labios rómbicos. Se forma mediante la flexión de las regiones dorsolaterales de las placas alares en dirección medial. En el embrión de 12 semanas, esta placa muestra una región pequeña en la línea media, llamada el vermis, y 2 regiones laterales, llamadas los hemisferios. Una fisura transversal pronto separa el nódulo del vermis y al flóculo lateral de los hemisferios. Esto es llamado el lóbulo flóculo-nodular. El mesencéfalo. Cada placa basal tiene 2 grupos de núcleos motores, el grupo eferente somático medial y el grupo eferente visceral general pequeño. La capa marginal de cada placa basal crece y forma los pedúnculos cerebrales. El prosencéfalo. Primero hablaremos del diencéfalo. Forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis. Ahora la epífisis. La región más caudal de la placa del techo se desarrolla para conformar el cuerpo pineal o epífisis. Este cuerpo aparece al inicio a manera de engrosamiento epitelial en la línea media, pero para la 7ª semana comienza a vaginarse. El tálamo e hipotálamo. El tálamo de manera gradual se proyecta hacia el lumen del diencéfalo. El hipotálamo se forma en la porción inferior de la placa alar. La hipófisis se desarrolla a partir de 2 estructuras. Primero, la vaginación del estomodeo, que es la cavidad oral primitiva a la altura de la bolsa de Rathke, o de una extensión caudal del diencéfalo, llamado el fundíbulo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales. Este está constituido por 12 vaginaciones laterales, los cuales son los hemisferios cerebrales, y la porción medial, que es la lámina terminal. Los hemisferios cerebrales surgen en la semana 5 como vaginaciones de las 2 paredes laterales del prosencéfalo. Durante la última parte de la vida fetal, la superficie de los hemisferios cerebrales crece hasta aparecer un gran número de circunvoluciones separados por fisuras y surcos. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es hablar sobre los nervios craneales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ellos se van a originar a partir de la 4ª semana. Así es, a partir de la 4ª semana van a empezar a aparecer los núcleos que van a conformar los 12 nervios craneales, que la mayoría se van a encontrar alrededor del tronco encefálico. Pero como todo, vamos a encontrar unas excepciones. ¿Cuáles son estas? Tanto el nervio olfatorio como el nervio óptico van a tener sitios de origen diferente. El nervio olfatorio se origina de las neuronas bipolares que se encuentran en la fosa olfatoria y el nervio óptico se origina central a la retina. Aparte de eso, podemos resaltar que lo que es el nervio oculomotor, él va a estar creciendo por fuera de lo que es el romboencéfalo. Bueno, ahora lo que tenemos que tener claro es que las neuronas motoras de los nervios craneales se van a ubicar a nivel de lo que es el tallo cerebral. Aparte de eso, los ganglios sensitivos derivan de lo que es tanto de la cresta neural como de las placudas ectodérmicas. Entre esas vamos a encontrar la óptica, la nasal y las epifaringias. Y lo que son los ganglios parasimpáticos van a derivar de la cresta neural y van a distribuir sus fibras alrededor de los nervios oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Hay que tener algo en cuenta y no olvidar esto. La organización de los nervios craneales va a ser homóloga a los nervios espinales y no todos los nervios craneales van a tener fibras tanto sensitivas como motoras.
Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre lo que es el sistema nervioso autónomo. Tenemos que tener en cuenta que dicho sistema se encontrará conformado por unas fibras motoras eferentes que inervarán principalmente lo que es el músculo liso, el músculo cardíaco y lo que son las glándulas secretoras. Aparte de eso, vamos a encontrar un componente simpático y un componente parasimpático. Ambos componentes van a tener algo en común, unas neuronas tanto como postganglionares. Las neuronas preganglionares se encuentran ubicadas en la sustancia gris del sistema nervioso central y las neuronas postganglionares se van a encontrar ubicadas fuera del sistema nervioso central, en los ganglios autonómicos, y sus fibras van a terminar en los órganos blancos, en los cuales van a inervar. Okay, bueno, ya teniendo claras sus divisiones, vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso simpático. Las neuronas preganglionares se ubican en lo que son las astas intermediolaterales de la médula espinal en los niveles de T1 hasta L2. Las postganglionares se ubican en los ganglios paravertebrales. Dichos ganglios se originan de lo que es la cresta neural durante la quinta semana de desarrollo. Vamos a hablar sobre las fibras simpáticas preganglionares que tienen un ramo comunicante para llegar al tronco simpático. Las fibras preganglionares que se dirigen hacia las fibras prevertebrales lo que van a hacer es formarme los nervios esplácnicos abdominopélvicos mayor, menor y el más pequeño, como también lo que es el esplácnico lumbar. Continuando con esto, podemos hablar de las postganglionares procedentes del tronco simpático hasta lo que son los vasos sanguíneos, músculo erector del pelo, glándulas sudoríparas de la cabeza y el cuello, la pared corporal, entre otros. Estas como tal cruzan lo que son los ramos comunicantes grises, las ramas ventrales de los nervios raquídeos y por último se desplazan por los vasos sanguíneos hasta llegar a su destino. Y tenemos las postganglionares del tronco torácico superior y lo que es la cervical inferior. Estas como tal me van a formar lo que es el nervio esplácnico cardíaco pulmonar, que se encarga de llegar a lo que es el corazón y a lo que es los pulmones. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el sistema nervioso parasimpático. Las neuronas parasimpáticas preganglionares se van a ubicar en lo que es el tallo cerebral y en la región sacra. Algunas veces las podemos encontrar en lo que es la porción craniosacra del sistema nervioso autónomo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las fibras parasimpáticas preganglionares de los núcleos del tallo cerebral van a viajar con los nervios oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Las preganglionares del componente sacro y del sistema van a dejar la médula espinal en las raíces ventrales para luego convertirse en los nervios esplácnicos pélvicos para inervar una porción del tubo digestivo, vejiga y el tejido eréctil de los genitales. Y por último podemos encontrar que las postganglionares del tórax y el abdomen se asocian con el nervio vago y se ubican dentro de un órgano. Hay que tener en cuenta que lo que son las fibras postganglionares van a derivar de lo que es la cresta neural.